¿Recuerdas a Gustavo Munguía? Tal vez basta mencionar su nombre para que una imagen aparezca en la memoria, un gesto exagerado, una voz imposible de confundir, unos lentes. Una ocurrencia y esa facilidad para convertir una escena sencilla en carcajada. Durante años formó parte de una generación de comediantes que entraba a millones de hogares mexicanos sin tocar la puerta. Bastaba encender el televisor. Ahí estaba, transformándose frente a las cámaras y haciendo que personajes aparentemente absurdos terminaran sintiéndose familiares. Pero el tiempo tiene una forma extraña de cambiar incluso aquello que parecía permanente. La televisión que convirtió a Munguía en un rostro popular ya no existe de la misma manera. Los programas cambiaron, aparecieron nuevas generaciones y el entretenimiento dejó de concentrarse alrededor de unos cuantos canales. También cambió Gustavo. Y quizá por eso resulta inevitable preguntarse qué ocurrió con aquel hombre que durante una época parecía estar en todas partes. ¿Cómo vive hoy? ¿Qué queda cuando los personajes continúan jóvenes en las grabaciones, pero el actor detrás de ellos ha tenido que atravesar todos los años que nosotros apenas sentimos pasar? Esta no es una historia sobre una caída espectacular ni sobre una tragedia inventada. Es la historia de algo más cercano, un artista que conoció la popularidad, consiguió instalar personajes en la memoria colectiva y después tuvo que aprender a existir cuando el mundo que lo hizo famoso comenzó a transformarse. Para comprenderlo hay que regresar al principio, antes de que Paul Yester se convirtiera en una de sus creaciones más reconocibles. Antes de las grandes producciones y antes de que desconocidos pudieran detenerlo para pedirle que repitiera una voz. Gustavo nació en la Ciudad de México y encontró en la actuación y la comedia un terreno donde podía aprovechar una característica que terminaría definiéndolo, su capacidad para transformarse. Porque hacer reír no consiste solamente en contar un buen chiste. Hay comediantes que construyen una carrera alrededor de su propia personalidad. Munguía descubrió otra ruta. Podía modificar el cuerpo, la voz, el rostro y la energía hasta parecer alguien distinto. Pero antes del reconocimiento existió la etapa que casi ningún espectador ve, insistir cuando nadie conoce tu nombre. En esos años una oportunidad pequeña puede significarlo todo. No existe un pasado glorioso al cual regresar, solamente la posibilidad de avanzar. Y Gustavo avanzó hasta encontrarse con una industria que necesitaba personajes y podía convertir una ocurrencia en un recuerdo colectivo. Todavía faltaba descubrir hasta dónde podía llevarlo aquella oportunidad y qué precio tendría ser recordado por una creación durante tantos años. En ese momento, sin embargo, no había razones para pensar en despedidas. Todo estaba comenzando. El tiempo terminaría dándole una respuesta. Aquel éxito también traería nuevas preguntas. Sin saberlo estaba construyendo un recuerdo. En aquellos años, aparecer con frecuencia en televisión abierta significaba algo que hoy resulta difícil reproducir. Millones de personas podían mirar el mismo programa la misma noche. Al día siguiente, una frase pronunciada frente a las cámaras ya circulaba en escuelas, oficinas y reuniones familiares. No hacían falta millones de seguidores personales, el programa llevaba al artista hasta el público. Gustavo Munguía entró en ese ecosistema con una herramienta especialmente útil para la comedia televisiva. No necesitaba limitarse a ser el mismo. Podía construir personajes reconocibles en segundos. La postura, el tono de voz, el vestuario y una serie de gestos bastaban para anunciar que Gustavo había desaparecido momentáneamente y alguien más ocupaba su lugar. Entre esas creaciones, una terminaría creciendo por encima de las demás, Paul Yester. Para muchos espectadores, mencionar ese nombre todavía activa inmediatamente una imagen. La caracterización era extravagante, exagerada y diseñada para provocar reacción antes incluso de que llegara el remate. Pero el verdadero trabajo estaba en sostenerla. Un personaje cómico no sobrevive únicamente por verse extraño. Tiene que encontrar una personalidad, un ritmo y una manera de relacionarse con el público. Munguía consiguió que aquella creación tuviera identidad. Y cuando eso sucede aparece uno de los fenómenos más poderosos de la televisión, la audiencia comienza a esperar al personaje. Ya no eres simplemente alguien dentro de un elenco. La gente quiere que vuelvas. Reconoce la voz antes de terminar una frase, anticipa ciertos gestos y, aún así, espera que consigas sorprenderla. Paul Yester terminó asociado profundamente con Gustavo, pero su trayectoria no se reducía a una sola caracterización. Munguía participó en distintos proyectos y encontró en la comedia un espacio donde podía mostrar esa capacidad camaleónica. Cada aparición aumentaba la familiaridad.
Poco a poco dejó de ser un actor intentando ser reconocido y se convirtió en alguien que ya no necesitaba presentación para una parte importante de la audiencia. Ahí comienza una etapa peligrosa para cualquier artista, cuando aquello que costó tanto conseguir empieza a sentirse normal. Hay grabaciones, llamadas, proyectos y reconocimiento. Alguien te encuentra en la calle y sabe quién eres. Otro no recuerda tu nombre, pero sí el personaje. Todo parece confirmar que has encontrado tu lugar. Sin embargo, la popularidad de un personaje contiene una paradoja. Mientras más éxito tiene, más puede crecer su sombra sobre quien lo interpreta. Gustavo podía hacer otras cosas, pero para muchísimas personas siempre existiría una petición inevitable: volver a ver aquello que los había hecho reír. Aquello era un triunfo, aunque también significaba que una creación había comenzado a vivir por cuenta propia. Y mientras el personaje crecía, también crecía la responsabilidad de mantenerlo vivo. Y aquello apenas comenzaba. Los años terminarían cambiando la perspectiva. Durante una etapa, Gustavo Munguía tuvo algo que miles de actores buscan durante años sin conseguirlo: reconocimiento inmediato. Su rostro podía activar una sonrisa antes de que pronunciara una palabra. Eso significaba que el público ya había construido una relación con él. Pero la televisión posee una característica cruel: convierte la presencia en costumbre y la ausencia en pregunta. Mientras apareces, nadie se pregunta dónde estás. Cuando dejas de hacerlo con la misma frecuencia, comienzan los rumores, las suposiciones y aquella frase inevitable: ¿qué fue de él? Para Gustavo, esa transición no ocurrió necesariamente mediante una puerta cerrándose de golpe. Las carreras suelen transformarse de manera mucho más silenciosa. Un programa termina. Otro formato ocupa su lugar. Aparecen nuevos comediantes. Cambian los ejecutivos y las audiencias descubren nuevas formas de entretenerse. El artista sigue teniendo el mismo oficio, pero el escaparate que lo hacía visible ya no funciona igual. México también estaba cambiando. La televisión abierta comenzó a compartir la atención con Internet, plataformas digitales y redes sociales. La audiencia que antes se concentraba frente a unos cuantos programas se fragmentó. Para los artistas que habían construido su popularidad dentro del modelo tradicional, aquello implicaba una pregunta incómoda: ¿cómo mantenerse vigente en un mundo donde ser conocido ayer no garantiza ser visible mañana? Munguía tenía una ventaja importante. Su carrera no dependía únicamente de que alguien recordara su nombre. Había creado personajes. Paul Chester podía reaparecer después de años y ser reconocido porque poseía una identidad visual y cómica propia. Sin embargo, esa misma fortaleza podía convertirse en una jaula. El público quiere recuperar exactamente aquello que ama. El actor, en cambio, continúa viviendo. Envejece, cambia, descubre otros intereses y quizá desea demostrar que existe algo más detrás de la caracterización. Ahí comienza una negociación silenciosa entre quién fuiste para la audiencia y quién eres cuando se apagan las cámaras. Gustavo siguió trabajando y manteniéndose relacionado con el entretenimiento. Eso es fundamental, porque sería falso convertir una menor presencia televisiva en una desaparición absoluta. Lo que cambió fue la escala y la manera en que muchos espectadores podían encontrarlo. Antes bastaba encender el televisor. Después había que buscarlo. Y cuando el público tiene que buscar a una figura que antes aparecía constantemente, puede interpretar esa distancia como una caída. Pero fama y trabajo nunca fueron exactamente lo mismo. La fama depende de exposición. El oficio depende de poder hacer aquello por lo que un día te conocieron incluso cuando las luces son menores. Munguía tenía experiencia transformándose frente a la gente. Esa capacidad no desaparecía porque cambiara una parrilla de programación. Y aquello apenas comenzaba. El público aún tenía mucho que recordar. Y entonces comenzó otra etapa. Existe una experiencia extraña que solo conocen quienes han pasado décadas frente al público: encontrarse constantemente con una versión joven de sí mismos. Para cualquier persona, el pasado vive en fotografías familiares o recuerdos. Para un actor puede reaparecer cada día en una pantalla. Basta que alguien publique un fragmento antiguo para que el Gustavo de otra época vuelva a caminar, hablar y hacer reír exactamente igual que entonces. El video no envejece. El hombre sí. Y cuando ambos vuelven a encontrarse frente al público aparece una comparación inevitable. Muchos espectadores que hoy ven nuevamente a Gustavo Munguía reaccionan primero al paso del tiempo. ¿Cómo cambió?, pueden pensar. Pero existe algo curioso: quienes lo observaban también cambiaron.
Aquellos niños que reían con sus personajes ahora pueden tener hijos o incluso nietos. Las salas donde lo miraban quizá ya no existen. Los padres con quienes compartían aquellos programas también envejecieron. Entonces Gustavo deja de representar solamente a un comediante. Se convierte en una puerta hacia una época personal. Ese fenómeno explica la fuerza de la nostalgia. Un personaje puede transportar a alguien 20 o 30 años hacia atrás en cuestión de segundos. Paul Chester ya no provoca únicamente una carcajada por lo que hace. También puede provocar emoción por lo que representa. Y ahí la carrera de Munguía adquiere una dimensión diferente. Durante sus años de mayor exposición, el objetivo era entretener en el presente. Con el tiempo, aquel mismo trabajo comenzó a custodiar recuerdos. La persona que se acerca a Gustavo quizá no quiera hablar únicamente de comedia. Puede decirle que lo veía con su padre, que en su casa esperaban determinado programa o que uno de sus personajes le recuerda la infancia. Para un artista, escuchar eso debe modificar completamente el significado de aquello que hizo. Mientras grababa, probablemente pensaba en que la escena funcionara, en cumplir con el programa y conseguir la risa. Décadas después descubre que, mientras trabajaba, otras personas estaban construyendo recuerdos alrededor de ese trabajo. Eso no aparece en un contrato ni puede medirse solamente con índices de audiencia. Y sin embargo puede terminar siendo una de las partes más duraderas de una carrera. Pero la nostalgia también tiene una trampa. Puede convertir el pasado en un lugar tan cómodo que resulte difícil salir de él. El público quiere repetir aquello que recuerda, el artista necesita seguir viviendo. Gustavo tuvo que aprender a convivir con ambas cosas, agradecer al personaje que le dio reconocimiento sin convertirse únicamente en una fotografía de lo que fue. Porque la verdadera pregunta ya no era si México todavía recordaba a Paul Chester. La pregunta era quién era Gustavo cuando se quitaba la caracterización y regresaba a una vida que las cámaras ya no mostraban todos los días. Y aquello apenas comenzaba. El tiempo terminaría dándole una respuesta. Nada de aquello parecía definitivo. Hay algo curioso en la fama, mientras la tienes parece que todo el mundo sabe quién eres. Cuando disminuye descubres que ser recordado y seguir siendo visible son cosas completamente diferentes. Gustavo Munguía conoció ambas experiencias. Durante sus años de mayor exposición, su rostro podía aparecer frente a millones de espectadores. Sus personajes circulaban por la televisión nacional y Paul Chester había conseguido algo que cualquier comediante desearía, convertirse en una creación inmediatamente reconocible. Después llegó otra etapa. No necesariamente peor. Simplemente distinta. Y quizá ahí se encuentra la clave para comprender al Gustavo Munguía de hoy. Cuando una figura deja de aparecer constantemente en televisión, alrededor de ella comienza a construirse una historia que muchas veces no tiene relación con la realidad. El público pregunta qué pasó. Algunos imaginan problemas. Otros creen que se retiró. Y no falta quien confunda una menor exposición con haber desaparecido completamente. Pero una carrera artística no existe solamente cuando hay una cámara transmitiéndola a millones de personas. Gustavo había aprendido algo durante décadas de trabajo: un comediante necesita público, no necesariamente fama. La diferencia parece pequeña, pero puede determinar qué artistas sobreviven cuando termina su momento de mayor popularidad. La fama depende de demasiadas cosas que ningún actor controla por completo: productores, programas, horarios, presupuestos, modas y decisiones tomadas en oficinas donde el artista muchas veces ni siquiera está presente. El oficio, en cambio, viaja contigo. Y Munguía todavía tenía el suyo. Podía regresar a personajes que el público recordaba. Podía presentarse frente a personas que habían crecido viéndolo. Podía utilizar décadas de experiencia para conseguir algo que ningún algoritmo garantiza: provocar una carcajada delante de alguien. Pero había otra transformación ocurriendo. El público que lo había convertido en una figura popular también estaba envejeciendo. Aquellos niños y jóvenes que alguna vez habían visto sus personajes ahora eran adultos. Algunos tenían hijos. Otros podían encontrarse con un video antiguo en internet y experimentar esa sensación extraña de descubrir que recuerdas perfectamente algo en lo que no habías pensado durante 20 años. Entonces aparecía Gustavo y con él regresaba una época. Eso permitió que sus personajes adquirieran una segunda vida. Ya no funcionaban solamente como comedia. Funcionaban como nostalgia.
Una frase, una caracterización o una imagen podían transportar a alguien hacia aquellos años en los que la televisión ocupaba un lugar completamente diferente dentro de los hogares mexicanos. Para Munguía, esa conexión significaba que su trabajo había conseguido superar una prueba difícil, sobrevivir al programa donde nació. Sin embargo, vivir únicamente del recuerdo también podía convertirse en otra forma de desaparecer. Y aquello apenas comenzaba. Nada estaba completamente escrito. Durante años, el éxito de Gustavo Munguía podía medirse de una manera muy visible. Había cámaras, programas, personajes y personas que lo reconocían apenas aparecía. Pero llega un momento en la vida de algunos artistas en el que el éxito deja de hacer tanto ruido. Ya no se trata de estar en todas partes. Se trata de seguir teniendo un lugar. Y Gustavo había conseguido algo que posiblemente nunca imaginó cuando comenzaba, convertirse en parte de los recuerdos de una generación. Eso explica por qué, incluso después de disminuir su presencia cotidiana en televisión, su nombre continuó despertando una reacción. Para muchos, encontrar nuevamente a Munguía significaba encontrarse también con Paul Yester. El personaje seguía ahí. Décadas podían haber pasado, pero bastaban algunos elementos de aquella caracterización para que el público entendiera inmediatamente quién estaba frente a ellos. Entonces ocurría algo especial. La gente volvía a reír. Quizá ya no frente al mismo televisor ni dentro del mismo programa, pero la conexión permanecía. Para un comediante veterano eso puede significar mucho más de lo que parece. Llega una edad en la que sabes que no todas las oportunidades regresarán. Algunos programas pertenecen definitivamente al pasado. Algunos compañeros toman otros caminos y ciertos escenarios desaparecen para siempre. Puedes luchar contra eso o puedes utilizarlo. Gustavo podía aprovechar precisamente aquello que los años no habían conseguido quitarle, el cariño asociado a sus personajes. Las nuevas apariciones podían provocar preguntas sobre cómo lucía ahora o qué había sido de él, pero detrás de esas preguntas existía una realidad mucho más sencilla. Munguía seguía siendo Munguía. Solo habían pasado los años. Y quizá nuestra sorpresa al reencontrarnos con artistas de otra época diga más de nosotros que de ellos. Guardamos a las celebridades dentro de nuestra memoria exactamente como las vimos por última vez. Permanecen jóvenes, vestidos como sus personajes y rodeados por los escenarios de aquellos programas. Después pasan 20 o 30 años, volvemos a encontrarlos y nos sorprende que hayan envejecido. Pero nosotros también lo hicimos. Ahí reside buena parte de la fuerza que tiene reencontrarse con Gustavo. Mirarlo ahora significa comprobar cuánto tiempo ha pasado desde aquella televisión que muchos recuerdan. Sin embargo, sería injusto observar su presente únicamente comparándolo con su pasado. La vida de un artista no debería convertirse en una competencia permanente contra su versión más famosa. Gustavo ya había demostrado que podía llegar. Había conseguido reconocimiento, había creado personajes memorables y había formado parte de una época de la comedia popular. Ahora el desafío era diferente, vivir sin perseguir eternamente al hombre que había sido. Y esa quizás sea una de las pruebas más difíciles para cualquiera que haya conocido la fama. La televisión seguiría cambiando alrededor de él. Los años terminarían cambiando la perspectiva. Hay una diferencia enorme entre ser olvidado y simplemente dejar de estar todos los días frente a una cámara. Durante mucho tiempo, la televisión hizo que ambas cosas parecieran exactamente lo mismo. Si alguien desaparecía de la programación, el público podía asumir que también había desaparecido profesionalmente. Pero Gustavo Munguía nunca fue solamente una imagen dentro de un televisor. Detrás de Paul Yester y de las caracterizaciones que hicieron reír a tantas personas existía un actor que había pasado años aprendiendo algo mucho más útil que ser famoso, adaptarse. Y ahora necesitaba hacerlo nuevamente, porque el escenario había cambiado por completo. La televisión abierta ya no concentraba toda la atención. Las redes sociales comenzaron a rescatar fragmentos de programas antiguos. Videos grabados décadas atrás reaparecían frente a espectadores que alguna vez los habían visto y también frente a jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando fueron transmitidos originalmente. De pronto, el pasado podía regresar. Y los personajes de Gustavo regresaban con él. Para quienes habían crecido viendo aquella comedia, encontrarse nuevamente con Munguía producía una mezcla extraña de alegría y nostalgia. Ahí estaba, naturalmente distinto, pero seguía siendo el hombre capaz de transformarse en aquellos personajes guardados dentro de la memoria. Entonces ocurrió algo que pocos artistas de generaciones anteriores pudieron anticipar.
Internet comenzó a funcionar como una gigantesca máquina de recuerdos. Ya no era necesario esperar una repetición en televisión. Bastaba buscar un nombre para encontrar escenas, entrevistas y momentos que parecían perdidos. Gustavo tenía una ventaja enorme, había creado algo reconocible. Paul Chester podía sobrevivir fuera del programa donde alcanzó popularidad porque su identidad era suficientemente fuerte para despertar inmediatamente un recuerdo. Pero Gustavo no podía vivir únicamente mirando hacia atrás. Había una vida fuera de aquel personaje. Una vida mucho menos pública que la que millones habían conocido. Durante los años de mayor exposición, el público sabía dónde encontrarlo, bastaba encender la televisión. Después sus apariciones fueron distintas. Podía participar en proyectos, presentaciones o reencontrarse con el público sin ocupar permanentemente aquel escaparate gigantesco. Desde fuera eso podía parecer una reducción. Desde dentro quizás significaba otra cosa. Después de décadas dependiendo de horarios, grabaciones y decisiones de una industria impredecible, también existe cierta libertad en comprender que ya no necesitas demostrar todos los días que eres una estrella. Gustavo ya había vivido esa etapa. Su nombre ya estaba escrito dentro de la comedia televisiva mexicana. Ninguna ausencia podía borrar que durante años consiguió hacer reír a millones. La pregunta correcta dejaba entonces de ser por qué no aparecía como antes y comenzaba a hacer qué había hecho con su vida después de vivir aquello. Y Gustavo seguía firme. La vida después de una etapa de enorme popularidad rara vez se parece a lo que el público imagina. Desde fuera tendemos a pensar en dos posibilidades: o el artista continúa rodeado de reflectores y grandes proyectos, o algo terrible tuvo que ocurrir para que dejáramos de verlo. Pero entre esos dos extremos existe una realidad mucho más común. La vida continúa. Y eso resulta fundamental para entender a Gustavo Munguía. El hombre que durante años apareció frente a millones de personas no necesitó desaparecer para llevar una existencia más discreta. Simplemente dejó de pertenecer con la misma intensidad a esa televisión donde había construido buena parte de su fama. Los años hicieron lo suyo. Su apariencia cambió. Su ritmo profesional también. Pero hay algo que permaneció. Cuando Gustavo recupera alguno de aquellos personajes, una parte del público todavía sabe exactamente qué esperar. Una carcajada. Eso demuestra que el vínculo nunca dependió exclusivamente de estar todas las semanas en pantalla. Dependía de haber dejado una impresión. Y Munguía lo consiguió. Sin embargo, sería demasiado sencillo contar su presente como si todo girara alrededor de Paul Chester. Detrás del personaje existe alguien que ha tenido que atravesar el mismo proceso que cualquier persona enfrenta al llegar a una nueva etapa de su vida: comprender que algunas cosas no regresarán. Aceptar que otras ya no son necesarias y decidir que merece permanecer. La diferencia es que Gustavo tuvo que hacerlo mientras parte de su pasado continuaba disponible para que cualquiera pudiera verlo. Un espectador puede encontrar una grabación antigua y regresar inmediatamente al Munguía de décadas atrás. Él no puede. Él tuvo que vivir cada uno de los años que separan aquella imagen del hombre que es ahora. Y quizá por eso existe cierta injusticia cuando observamos a los artistas veteranos solamente para comparar cuánto han cambiado. Así luce ahora. Qué diferente se ve. ¿Qué fue de él? Como si envejecer fuera una noticia inesperada. Pero detrás de cada cambio físico existen años que nosotros no vimos, días normales, familia, trabajo, decisiones y momentos que nunca llegaron a convertirse en una nota de televisión. La vida real casi nunca tiene la estructura perfecta de un programa. Y precisamente ahí está el Gustavo que muchos espectadores desconocen. No solamente el comediante. El hombre. Alguien que ya no necesita vivir permanentemente bajo la obligación de ser gracioso para millones de personas. Durante sus años de mayor popularidad, bastaba que apareciera caracterizado para que el público esperara una reacción específica. Imaginen lo extraño que debe ser cargar con esa expectativa durante décadas. Y al mismo tiempo imaginen el privilegio de comprobar que todavía hay alguien dispuesto a sonreír al verte. Puede ser hermoso y también agotador. Y aquello apenas comenzaba. El tiempo terminaría dándole una respuesta. Pero todavía faltaba conocer el resto. Y el personaje seguiría acompañándolo. Hay personajes que un actor interpreta durante una temporada y después quedan atrás. Forman parte del currículum, aparecen en alguna fotografía antigua y con el tiempo terminan convertidos en una anécdota. Y existen otros que se quedan para siempre. Para Gustavo Munguía, Paul Chester pertenece inevitablemente a ese segundo grupo.
El personaje consiguió algo que ningún actor puede planear completamente. Dejó de depender del momento en que fue creado y comenzó a existir dentro de la memoria popular. Eso puede ser el mayor premio para un comediante. También puede convertirse en una sombra enorme. Porque cuando has hecho muchas cosas durante tu carrera resulta extraño descubrir que millones de personas quizá terminarán recordándote principalmente por una sola. Pero llega un momento en el que luchar contra eso deja de tener sentido. El público elige sus recuerdos. Y eligió recordar a Gustavo. Quizá ahí se encuentre una de las claves para comprender por qué su presente no necesita parecerse a su pasado. Munguía ya no tiene que demostrar que puede conseguir aquello que alguna vez soñó. Ya ocurrió. Estuvo frente a las cámaras. Conoció la popularidad. Creó personajes. Escuchó las risas. Fue reconocido por personas que nunca había visto y consiguió que su trabajo entrara en hogares ubicados a cientos de kilómetros de cualquier estudio de televisión. Pero el éxito tiene fecha. El recuerdo no necesariamente. Y mientras los años avanzaban, Gustavo comenzó a comprobarlo. Las personas podían no haberlo visto recientemente y aún así reconocerlo. Podían haber olvidado el nombre de un programa y recordar perfectamente al personaje. Incluso podían no saber qué estaba haciendo actualmente y sentir cariño al encontrar nuevamente su rostro. Eso significa que una parte de su trabajo había conseguido sobrevivir independientemente de la industria. La televisión podía cambiar, los productores podían buscar nuevas figuras y los formatos podían desaparecer, pero nadie podía entrar en la memoria de millones de personas y borrar aquello que ya había sucedido. Para alguien que dedicó tantos años a provocar risas, quizá esa sea una forma extraña de inmortalidad. No la inmortalidad grandiosa de las estatuas o los homenajes. Algo mucho más cotidiano, una familia recordando una escena, alguien enviando un video antiguo a un hermano o una persona diciendo ¿te acuerdas de este? Y entonces Gustavo vuelve. Pero el hombre real no vive dentro de aquellos videos. Vive en el presente. Ese presente inevitablemente tiene otro ritmo. Ya no estamos observando al joven que intenta abrirse camino ni al comediante que descubre que millones reconocen a su personaje. Estamos frente a alguien que ha tenido tiempo suficiente para observar su propia trayectoria desde lejos. Eso modifica las prioridades. Cuando comienzas quieres oportunidades, cuando llegan quieres conservarlas, cuando conoces la fama quieres que dure. El tiempo terminaría dándole una respuesta. Pero todavía faltaba conocer el resto. Al final, el paso del tiempo termina haciendo una pregunta que ningún artista puede evitar. Cuando desaparezcan las cámaras, los programas y la atención cotidiana, ¿qué quedará de todo aquello? En el caso de Gustavo Munguía, la respuesta parece estar menos en donde aparece hoy y mucho más en lo que consiguió dejar detrás. Porque hacer reír a todo México nunca significó literalmente escuchar millones de carcajadas al mismo tiempo. Significó entrar en hogares que Gustavo jamás conocería. Formar parte de tardes y noches familiares. Conseguir que un personaje inventado frente a una cámara terminara convertido en un recuerdo verdadero dentro de la vida de otras personas. Eso fue lo extraordinario. Y también explica por qué su historia no termina cuando disminuye su presencia en televisión. Gustavo no necesita seguir apareciendo con la misma frecuencia para demostrar que alguna vez estuvo ahí. Las imágenes existen. Los personajes permanecen. Y el público recuerda. Hoy su vida es inevitablemente distinta de aquella etapa en la que la televisión podía colocar su rostro frente a millones de espectadores. Han pasado los años, cambió la industria y también cambió el hombre detrás de aquellos personajes. Pero diferente no significa destruida. Tampoco significa fracaso. Vivimos acostumbrados a contar la vida de los famosos mediante extremos. ¿Están en la cima o están acabados? ¿Son estrellas o fueron olvidados? La vida real casi nunca funciona de esa manera. Entre esos extremos existen personas que envejecen, cambian, encuentran nuevas prioridades y aprenden a vivir cuando aquello que durante años ocupó el centro de su existencia comienza a ocupar un espacio diferente. Gustavo conoció una época de enorme reconocimiento y después tuvo que conocer otra. Una donde el aplauso ya no necesariamente llega desde millones de televisores, pero puede aparecer frente a alguien que se acerca y le recuerda que lo veía hace décadas. Pensemos por un instante en lo que significa escuchar, yo crecí viéndote. Detrás de una frase tan sencilla puede haber 30 años. Una persona que alguna vez fue un niño sentado frente al televisor ahora puede acercarse siendo adulto y encontrarse con el hombre que formó parte de aquellos recuerdos.
Probablemente ahí se encuentra una recompensa que la fama inmediata nunca permite comprender. Cuando estás viviendo el éxito quieres que continúe. Solo cuando pasa suficiente tiempo descubres si realmente dejaste algo. Gustavo lo dejó. Y aunque Paul Yester ocupa un lugar enorme dentro de su trayectoria, detrás siempre estuvo el hombre que prestó el cuerpo, la voz, los gestos y buena parte de su vida para conseguir algo tan difícil como provocar una emoción en desconocidos. Por eso quizá resulte equivocado preguntarnos únicamente qué pasó con aquel Gustavo que aparecía constantemente en televisión. No desapareció, envejeció, como envejecieron quienes lo veían y como envejeció aquella televisión. Y entonces comenzó otra etapa. Y Gustavo seguía firme.